a toda la comunidad que está asistiendo al Summit. Yo soy el doctor Carlos Herrera y estoy aquí con el gusto de presentarles a la doctora María Fernanda Arboleda, una gran médico, gran clínica, investigadora, anestesióloga, algóloga, pero pues yo no soy nadie para presentarte mejor que tú. No sé si tú nos puedas presumir un poquito todo tu trabajo y todo tu desempeño en esta área. Muchas gracias, Carlos, al doctor Carlos Herrera por esta invitación a todo el Cannabis México Summit, por esta grandiosa invitación. Estoy muy emocionada realmente de estar aquí. Es un honor estar con todos ustedes. Gracias a los que se están conectando y uniendo a este Summit el día de hoy. Realmente lo que está pasando en México es histórico y es un momento en el cual me aplaudo que se abran estos espacios para que podamos discutir de una forma abierta. La idea es que hoy tengamos una conversación con el doctor Carlos Herrera y que podamos pues discutir y resolver todas las dudas que tengan. Pues para quienes no me conocen, yo soy María Fernanda Arboleda, soy médica, soy orgullosamente colombiana, orgullosamente latina, pero llevo pues mucho tiempo fuera de Colombia. Soy médica, estudié en Bogotá, en la Pontificia Universidad Javeriana. Adicionalmente, soy anestesióloga y especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México. Entonces, conozco muy bien todo el sistema de salud mexicano. Posteriormente, pues me fui a Canadá y he estado en Canadá los últimos años dedicada 100% al tema del cannabis medicinal. Estuve en Canadá inicialmente haciendo estudios más avanzados en el manejo del dolor, un fellowship clínico en el Hospital General de Montreal y la Universidad de McGill, y estando allá fue cuando pues realmente descubrí y tuve este como amor a primera vista con el cannabis medicinal, al ver pues a los pacientes que se estaban tratando con cannabinoides. Esto ya fue hace algunos años, y pues doctor Herrera, desde ahí empecé a trabajar en el mundo del cannabis. Trabajo en una clínica que se llama Santé Cannabis, que está en Montreal, en donde hemos visto miles de pacientes, más de 12,000 pacientes ya para el tratamiento con cannabinoides. Obviamente que el dolor crónico es uno de los principales motivos de consulta y seguramente hoy estaremos hablando mucho del dolor crónico, los cuidados paliativos, el cáncer. Y pues en la clínica soy la directora asociada de investigación, desarrollando investigación clínica principalmente con el uso de cannabinoides. Ahorita también seguramente estaré encantada de comentarles acerca de qué es lo que estamos haciendo en materia de investigación. Y pues desde hace ya un tiempo he decidido regresar a América Latina a trabajar por el acceso de tratamientos a base de cannabinoides de los pacientes latinoamericanos que hoy pues se pueden llegar a beneficiar de estos tratamientos. Hemos visto cómo las regulaciones han ido avanzando en Colombia, en Perú, en Argentina, Brasil, y México pues también está dando un gran paso este año con todos los avances en materia regulatoria que estamos teniendo. Entonces pues muchísimas gracias y pues es un honor estar aquí nuevamente. Gracias a los que se están uniendo a esta conversación. Perfecto, pues María Fernanda, me encantaría que nos compartieras un poquito la definición de dolor crónico y un poquito de los mecanismos de acción de cómo los cannabinoides, independientemente, aislados o en su combinación, en un efecto séquito, pueden llegar a tener alguna respuesta favorable. Bueno, entonces vamos a empezar y no quiero aburrirlos a los que no son médicos o que no están en el campo de la salud. Quisiera que pues todos tuviéramos una conversación muy amena. No sé cuántos de los que están conectados ya son ultra mega expertos en cannabis. Ayer o anteayer estaba en un evento que alguien decía, la verdad el que se hace llamar experto en cannabis, pues realmente eso no es cierto, porque hoy tenemos tanto que aprender del cannabis que decir que ya eres un super mega experto, no, todos los días aprendemos algo de este tema. Miren, empecemos por hablar del dolor crónico y ya luego me meto a hablarles de los cannabinoides específicamente en dolor crónico. Entonces, para quienes, no sé si algo está pasando con la presentación, pero yo creo Sí, que, disculpa. no, yo creo que así se ve, pues se ve bien. La idea es que ustedes sepan de qué estamos hablando, los que se vayan conectando, sepan que estamos hablando en este momento de esta pregunta que me está haciendo el doctor Herrera, que es sobre por qué y cómo se utilizan los productos a base de cannabinoides para el control del dolor crónico, para que no distraigamos la vista de todos. Entonces, a ver, el dolor crónico, sencillísimo.
Nosotros los que nos dedicamos al manejo del dolor, básicamente digamos, estamos regidos bajo la IASP. La IASP es la International Association for the Study of Pain. Esta Asociación Internacional para el Estudio del Dolor ha definido que el dolor crónico es aquel dolor que persiste en el tiempo por más de 3 meses, ¿ok? 3 meses o más, eso es dolor crónico. Si me golpeé con una mesa y me dolió, eso no es dolor crónico. Si me operaron, eso no es dolor crónico, eso es dolor agudo, ¿sí? Entonces, ¿por qué hago inicio con esta definición? Porque hoy por hoy lo que hemos visto es que el uso de cannabinoides, específicamente THC y CBD, que son los principales compuestos que utilizamos de la planta hoy los estudios han mostrado, y ahorita si quieren hablamos un poquito de lo que ha ido pasando en materia de investigación, los estudios han mostrado que es el THC principalmente el que nos va a ayudar en el manejo del dolor crónico. Para dolor agudo no tenemos aún evidencia suficiente. Esto no quiere decir que no sirva en dolor agudo. Tenemos que seguir desarrollando evidencia científica para entender si los cannabinoides sirven o no en el manejo del dolor agudo. Por ejemplo, cuando ustedes los operan, no sé, una apendicectomía, les quitaron el apéndice o les operaron una muela o algo que hable de dolor agudo, para eso todavía no tenemos evidencia suficiente. De hecho, en los últimos 37 años, casi 30 años, solamente tenemos 7 estudios para el uso del dolor agudo, del uso de cannabinoides en dolor agudo. Y si alguno de ustedes que está conectado aquí es anestesiólogo, pues interesante que sepan que los estudios que se han hecho en dolor agudo en el posoperatorio, donde se ha dado específicamente THC sintético a los pacientes, específicamente nabilona, a los pacientes que recibieron nabilona les fue peor que a los que no recibieron nabilona. Tampoco entonces estamos diciendo que el cannabis no sirve en dolor agudo. Nuevamente, solamente se han hecho 7 estudios con principalmente THC sintético. No sabemos qué pasa con los cannabinoides naturales, no sabemos qué pasa con el CBD, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hacer estas conclusiones tan apresurados tampoco es el extremo cuando decimos que el cannabis sirve para todo, ¿no? Entonces, es muy importante que analicemos la evidencia científica, pues, de una forma muy crítica y de una forma en la cual podamos analizar realmente lo que nos están mostrando los estudios. Ahora volvamos al tema del dolor crónico. Entonces yo les decía que el dolor crónico se define, para quienes están conectando ahorita, porque veo que se sigue conectando más gente y muchas gracias por estar aquí, es aquel dolor que persiste en el tiempo por más de 3 meses. Entonces, vamos a hablar de la planta ahora. Entonces, la planta de cannabis, recuerden que es un universo. Tenemos más de 500 compuestos químicos, dentro de los cuales tenemos cannabinoides, terpenos, flavonoides, ácidos grasos, una cantidad de compuestos químicos. Hoy nos vamos a enfocar en los cannabinoides. Si quieren que hablemos de terpenos o de algo más, con mucho gusto lo hablamos ahorita cuando tengamos la sección de preguntas. Ahora, en cuanto a los cannabinoides, que tenemos más de 100 reportados en la literatura médica, los dos, que son los que más escuchamos en los estudios clínicos, los que más escuchamos en las noticias, en la regulación, etcétera, pues son el THC o tetrahidrocannabinol, delta 9 tetrahidrocannabinol, o el CBD, que es el cannabidiol. ¿Por qué siempre hablamos de THC y CBD? Bueno, uno, porque pues, son los cannabinoides más abundantes de la planta, y dos, porque son los que más se han estudiado en seres humanos. Entonces, por esto los médicos hemos hoy por hoy, y pues les hablo más desde mi experiencia en Canadá, que es donde he tenido la oportunidad de prescribir a más pacientes, aunque también estoy haciendo prescripción activa en Colombia, por ejemplo, hoy con el COVID, pues he tenido la oportunidad de ver pacientes por videoconsulta. Hemos tenido la oportunidad también de ver qué está pasando en Perú y en otros países. Sabemos que la prescripción de cannabinoides hoy por hoy básicamente es de THC o CBD. Ya hablar de CBN, CBG y estos otros cannabinoides, pues aún esto está en desarrollo. Son pendientes de estudios. Exacto, estamos esperando a ver qué va a pasar. Entonces, Carlos, pues yo creo que, y si quieres vamos ya empezando como con más conversación. Yo creo que eso es un preámbulo y una introducción. Creo que importante que quiero dejar esto desde entrada como mensaje para todos los que se están conectando y que les interesa la prescripción de cannabinoides. Recuerden que el uso de cannabinoides, uno,
el cannabis medicinal no es la droga milagrosa, no es la panacea, es una herramienta con la cual contamos todos hoy, los médicos específicamente para Sí, prescripción en determinadas patologías que si quieren ahorita mencionamos, pero no es la panacea, no nos va a venir a curar ninguna enfermedad. Hoy por hoy no tenemos data o informes de curación con cannabinoides en humanos. Aún no. Esperamos que pronto, ¿por qué no? Pero hoy sí, todavía no. Y lo otro es que recuerden que los cannabinoides, tanto el THC como el CBD como otros, no han mostrado tampoco reemplazar a otras terapias, no sustituyen a otras terapias, las complementan. Es lo que hoy llamamos en medicina, son adyuvantes o coadyuvantes en el coadyuvantes. manejo de los síntomas de diferentes patologías. Entonces, eso creo que con eso habría querido empezar. No sé, Carlos, si quieras que toquemos algún otro tema. No, se me hace de entrada se me hace perfecto. Me gusta muchísimo que hagas este énfasis en esta distinción, en, en particular en dolor crónico y en dolor agudo, y los estudios que hay sobre dolor agudo. Aquí en México hay una tendencia que hay muchas personas que se automedican y se autorrecetan, y existe un interés muy grande por el tema de los medicamentos a base de cannabinoides, y las personas lo están utilizando para tratar de mejorar sus dolores agudos, ¿no? Quirúrgicos, por ejemplo, Claro. o después de algún accidente, etcétera. Y me gusta mucho que lo abordes de esta forma, de esta manera, porque es algo que yo también he tratado de decirle a mis pacientes en particulares. Espérate, o sea, es mejor que un médico vea cuál es tu, tu cuadro específico y determinar si eres candidato o si no eres candidato a los cannabinoides, o si te pueden ayudar, o sea, independientemente de que si seas o Claro, no seas un... Pero, mira, yo creo que eso que dices es muy importante porque no porque el cannabis esté de moda, entonces ahora todo el mundo tiene que consumir cannabinoides. Sabemos que existen indicaciones, pero también contraindicaciones para el uso de cannabinoides. En el caso del dolor crónico, recordemos que los que se han desarrollado en los últimos 30 años han sido principalmente con THC, sí, tetrahidrocannabinol, delta 9 tetrahidrocannabinol, sobre todo THC inhalado. ¿Qué quiere decir inhalado? Cuando digo inhalado me refiero a fumado en un cigarro, en una pipa o con un vaporizador, que son estos dispositivos especiales que nosotros utilizamos en la práctica clínica, en donde se pone la flor seca de cannabis, se eleva la temperatura para que se activen los cannabinoides, porque acuérdense que los cannabinoides están en su forma ácida se y se tienen que tienen que descarboxilar descarboxilar, para sí. que se activen. Entonces, se activan a través de estos vaporizadores que limitan la temperatura, evitan que lleguemos a estos A grados combustión y a dióxido de tan altos. carbono, y etcétera, Exacto. exactamente. Sí, Entonces, creo que aquí es súper importante que recordemos que es el THC inhalado el que más se ha estudiado en el manejo del dolor crónico. Y es en perfecto. dolor crónico neuropático en el que más estudios tenemos. ¿Cuál es el dolor crónico neuropático? Pues el típico paciente con una hernia discal que tiene una radiculopatía lumbar, ¿sí? De la famosa ciática, Sí. o pacientes con diabetes mellitus que tienen este ardor y dolor en las manos, en los pies, que tienen este dolor neuropático periférico o polineuropatías diabéticas dolorosas. Otro ejemplo clásico de dolor neuropático, dolor crónico neuropático, son las pacientes con fibromialgia, Oye, entre María otros. Fernanda, tocando este punto, me encantaría si pudieras elaborar así de una forma sencilla, rápida, un poquito el mecanismo de acción de cómo ayudan a dolores neuropáticos, los cannabinoides, específicamente el THC. Claro, hoy sabemos que, recuerden que tenemos un sistema endocannabinoide, ¿sí? Los que se están apenas incursionando en el mundo de los cannabinoides, porque yo sé que, bueno, aquí el doctor Herrera has estado obviamente muy empapado del tema, habrá algunos de ustedes que están aquí conectados que ya saben de qué estamos hablando, pero quiero que todos estemos hablando el mismo idioma y que si ustedes se Perfecto. están conectando hoy, pues se lleven la información de la forma más clara y precisa posible. Recuerden que todos tenemos este sistema, que es el sistema endocannabinoide, en donde tenemos un ensamble de tres cosas en el sistema endocannabinoide. Uno, receptores cannabinoides. Sabemos que son los receptores CB1 que están principalmente a nivel del sistema nervioso central, los CB2 principalmente a nivel periférico. Lo segundo que tenemos en este ensamble o en esta triada del sistema endocannabinoide, que son
los Rayos. cannabinoides endógenos que todos producimos, que siempre les pregunto cuando estamos en otros momentos con otras personas en algunas conferencias, les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen cannabis rondando por su cuerpo en este momento? Ninguno levanta la mano, muy pocos levantan la mano, empieza todo este tema del estigma social en el que estamos, y pues todos tenemos que levantar la mano porque todos tenemos este sistema endocannabinoide en donde estamos produciendo nuestros propios cannabinoides endógenos. ¿Cuáles? Por ejemplo, Anandamida. la anandamida o N-araquidonoiletanolamida y el 2-araquidonoilglicerol o 2-AG, ¿no? Entonces, Bien. estos dos cannabinoides hacen parte, no son los únicos, existen otros que se han estado estudiando. Ujú. Y la tercera parte de esta triada, que son las enzimas que sintetizan y que degradan a estos cannabinoides endógenos. ¿Qué pasa? Resulta que ustedes dirán, ¿a qué diablos me sirve este sistema endocannabinoide? Pues resulta que nos permite estar en equilibrio, en balance, en lo que llamamos en medicina, nos permite estar con una homeostasis. Homeostasis. Cuando perdemos el tono de este sistema endocannabinoide, pues entonces vamos a tener problemas. Y es ahí cuando empezamos a tener síntomas. Este sistema endocannabinoide, mis queridos amigos que están conectados hoy, está ligado con diferentes sistemas del cuerpo. Por ejemplo, está ligado con el desarrollo, por ejemplo, de la memoria, del ciclo sueño-vigilia, es decir, que ustedes puedan estar despiertos o que duerman, el tema del sistema inmunológico, el sistema cardiovascular, todo esto está ligado al sistema endocannabinoide, igual que las vías del dolor. Para que ustedes sientan dolor, existen unas ciertas señales que llegan a nivel cerebral para que se desencadene el dolor. Y resulta que los cannabinoides endógenos están muy ligados a estas vías del dolor. Por ende, cuando yo a un paciente le doy cannabis de la planta, que a eso le llamamos fitocannabinoides, cuando yo doy un cannabinoide de la planta, como el THC, lo que hago es que si ese paciente ha perdido tono del sistema endocannabinoide, regresa a su equilibrio. ¿Por qué? Porque le estoy dando THC, estamos regresando al equilibrio y vamos a tener un impacto a nivel de estas vías del dolor que están completamente ligadas al sistema endocannabinoide. Ahora, habrá algunos de ustedes que dirán, bueno, ¿y qué pasa con el CBD? Si el CBD también, pues supuestamente podría ayudar. Bueno, en los estudios hoy en humanos no hay ningún estudio que hable del CBD en manejo del dolor, lo que sí sabemos en humanos. En animales, sí, ustedes están Ujú. empezando a ver todo este efecto antiinflamatorio que tiene el CBD, que es tan importante y por eso los médicos muchas veces consideramos al CBD como un buen aliado también en el efecto antiinflamatorio. Pero recuerden que siempre, en últimas, y esa es la experiencia que les puedo contar de lo que hacemos en Canadá y bueno, en Colombia ya, y espero que pronto lo podamos empezar a hacer en México, es que es inevitable. Vamos a necesitar de THC para el manejo del dolor. No le tengan miedo al THC. Está satanizado el THC. No lo satanicemos y no Exactamente. lo condenemos más porque el THC a dosis muy bajas ha mostrado reducir no solamente el tema de intensidad del dolor. Hay pacientes que dicen el dolor sigue siendo el mismo, pero la capacidad de afrontar el dolor, los síntomas asociados al dolor como el insomnio y otros suelen mejorar con la administración de THC. Oye, me hablas mucho de este equilibrio, de esta homeostasis que existe en el cuerpo, que es directamente el resultado de tener optimizado nuestro sistema endocannabinoide, ¿no? Esto se traduce al potencial eléctrico de las células, se traduce a la conexión entre ellas. ¿Cómo podemos así como cuantificarlo? ¿Cómo se puede medir un balance adecuado en un sistema endocannabinoide? Pues fíjate que hablar hoy por hoy, hay quien siempre me preguntan, ¿y hay forma, hay estudios, vale la pena hacerle estudio a un paciente para saber cómo está su sistema endocannabinoide hoy? Pues realmente esto se hace más a nivel de investigación, a nivel de investigación clínica. Yo en mi práctica clínica, en Santé Cannabis, que es en la clínica donde les digo que trabajo, que hemos visto miles de pacientes, no les estamos midiendo cómo está su sistema endocannabinoide realmente. Lo que estamos viendo es que son pacientes que llegan a la consulta donde ya han recibido múltiples terapias para el control de su dolor y realmente no ha habido mejoría en el dolor. Recuerden que les decía al comienzo, el cannabis no reemplaza a nadie, complementa y además el cannabis medicinal no es primera línea de tratamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que si un paciente llega a mi consulta y me dice, hola doctora, vengo porque tengo dolor, dame cannabis, pues realmente así no funciona. O sea, primero tenemos que entender qué tipo de dolor es. Uno siempre piensa que el dolor todos los dolores se tratan igual, con un Tylenol, ¿no? Y pues no, resulta que el dolor crónico tiene nombre y apellido.
Hay dolor crónico nociceptivo, neuropático, nociceptivo somático, visceral, etcétera. No los quiero enredar con la clasificación del dolor, pero sí que sepan que los dolores hay de diferentes tipos y por ende se tratan de una forma diferente. Y cuando ustedes llegan a la consulta y si no les han dado ningún tratamiento para el dolor crónico, lo primero en lo que pensamos no es en cannabis medicinal. Lo primero en lo Perfecto. que pensamos es en otras terapias y acuérdense que el dolor pues se trata con diferentes herramientas, es lo que llamamos analgesia multimodal. El dolor es muy Sí. complejo, es sumamente complejo. Oye, ¿nos podrías platicar un poquito más tu práctica dentro de la Clínica Santé? He visto que ustedes están tratando a muchos pacientes con ya tratamiento paliativo, ¿no? O sea, poderlos ayudar a tener una mejor calidad de vida independientemente del padecimiento que tengan. Muchas veces es un padecimiento complejo en el cual, pues, el tratamiento alopático médico para la patología en específico no es exactamente lo que necesitan, sino lo que necesitan es sentirse un poquito mejor, estar un poquito más tranquilos. Pues Este, Carlos, sí, yo no hablo de calidad de vida, yo hablo de calidad de muerte. Realmente eso es lo que bien, sí, hablamos. Entonces, cuando una persona, bueno, para que definamos a los cuidados paliativos, de pronto hay algunos de ustedes que no están familiarizados con esto, los cuidados paliativos son los cuidados que brindamos a una persona que por definición tiene una enfermedad que no tiene cura y que en pronóstico va a vivir menos de 6 meses. Esa es la definición de los cuidados paliativos. Ahora, los que nos dedicamos a los cuidados paliativos, pues lo que buscamos es brindar bienestar y confort al paciente y a su familia. Para nosotros la familia es sumamente importante. Entonces, cuando hablamos de los cuidados paliativos, pues lo que buscamos es, en últimas, controlar los síntomas que produce la enfermedad terminal que tiene ese paciente, y no siempre es cáncer, porque siempre pensamos en paliativos y pensamos en cáncer. No, hay pacientes también con VIH que son terminales, hay pacientes también con demencias que son terminales, hay pacientes que tienen esclerosis lateral amiotrófica, la famosa ELA, que son terminales, pacientes con falla renal terminal, etcétera. Entonces, no solamente es cáncer el paciente que se va a beneficiar de los cuidados paliativos. Y lo que hacemos en los cuidados paliativos para brindar ese bienestar y confort es controlar síntomas que produce la enfermedad o que producen los tratamientos asociados a la enfermedad. A veces, por ejemplo, hay quimioterapias que no son curativas, son paliativas y aún así pues producen efectos secundarios. Entonces, ¿qué síntomas son los que tratamos en nuestros pacientes paliativos? Ya nos estamos pasando a la próxima pregunta, ¿no? Todavía no. no, discúlpame, fui ¿Qué, yo, nada más. ok, ok. ¿Qué síntomas, para no confundirlos, todavía no? Sí, sí, ¿Qué sí, síntomas son los que se están tratando en los cuidados paliativos? Estamos controlando el dolor, estamos controlando la ansiedad, estamos controlando el insomnio, estamos controlando la falta de apetito, estamos controlando la depresión, entre otros síntomas que pues vamos a ver en estos pacientes. Entonces, nuevamente, el cannabis medicinal o los cannabinoides son grandes aliados como adyuvantes en el manejo sintomático de estos pacientes, no son primera línea tampoco. Y si a mí me preguntan cuál es la primera línea para el manejo del dolor oncológico, pues indudablemente los opioides. Y ya si los opioides no son suficientes, están fallando o están habiendo demasiados efectos adversos, lo que hacemos es que agregamos a los cannabinoides como parte del tratamiento. Pero no piensen que no le echemos toda la responsabilidad a los cannabinoides, porque es injusto pedirle al cannabinoide que haga todo. Como les decía, no es la panacea y no es la droga milagrosa. Entonces, en el caso de los cuidados paliativos, hay una publicación que tengo con mi equipo de Canadá, es una publicación que hicimos en el año 2018 y publicamos en el Annals of Palliative Medicine sobre cómo es que se debe, como recomendaciones prácticas para el manejo de los pacientes paliativos. Y una de las tips número uno que yo le doy a quien está aquí viendo esta transmisión hoy es que muchas veces el paciente llega a la consulta con muchas expectativas, con expectativas muy altas del tratamiento con cannabinoides. Entonces, hay que aterrizar esas expectativas. También hay muchas veces que se busca hablar de ese efecto curativo que podría haber con los cannabinoides, por ejemplo, en un paciente con cáncer. Y como les decía, hay muchas noticias falsas, fake news. Salió un artículo publicado hace un año acerca de las noticias falsas que dicen el cannabis cura el cáncer. Desafortunadamente, hoy todavía no podemos decir que el cannabis cura ninguna enfermedad, como les decía ahorita. Sí hay estudios en animales, estudios preclínicos en animales, en tejido celular, que muestra que hay un efecto de donde se disminuye el tamaño del tumor, se controla el tema de apoptosis y otras cosas que no los voy
a aburrir aquí, pero sí es importante que sepan que estos estudios o los resultados de esos estudios no se deben extrapolar aún a los seres humanos. Se ha hecho, por ejemplo, algunos de ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasó con el estudio de Guzmán y colaboradores de España, ¿no? Que es este estudio famosísimo que se hizo en glioblastoma multiforme, que es este tumor terrible a nivel cerebral, en donde a los pacientes, que fueron 9 pacientes, es una serie de casos, les infiltraron THC a nivel del lecho quirúrgico y si bien hubo una reducción en el tamaño tumoral, los 9 pacientes fallecieron, no hubo un impacto en la sobrevida. Entonces, ese es como quizá el único estudio del cual muchos se agarran. Hay otro que se hizo con Sativex y temozolomida, que es un medicamento para la quimioterapia. Sativex es, acuérdense, GW Pharmaceuticals. Ese estudio no tenemos aún los resultados publicados en ninguna revista indexada. Tenemos algún press release que salió de la empresa, pero ya. Entonces, realmente, si ustedes van a hablar con su paciente acerca del uso de cannabinoides en cuidados paliativos, aterricen las expectativas. ¿Qué es lo que realmente ustedes pueden apoyar al paciente? A controlar síntomas. ¿Qué síntomas? Los que mencionábamos ahora. El THC y el CBD, sí, ambos. THC para el dolor, THC para el insomnio, THC para aumentar apetito, CBD antiinflamatorio, CBD para bajar la ansiedad, CBD para controlar crisis convulsivas, que en algunos casos también tenemos con algunos tumores. Aunque recuerden que las crisis convulsivas que más han demostrado evidencia científica son las epilepsias refractarias como el Lennox-Gastaut. Oye, María Fernanda, tomando en cuenta toda esta información que nos estás dando, que es muy valiosa, ¿tú tienes alguna recomendación de cómo abordar a un paciente paliativo cuando se le introduce los cannabinoides? ¿Manejas una dosis respuesta? ¿Te basas con un miligramaje estándar de inicio? ¿Tú usas la flor vaporizada? O sea, ¿qué manejo es el que das específicamente tú? ¿O qué recomendaciones les puede dar a todos los médicos que nos están escuchando? Claro, pues miren, y si son pacientes también los que están conectados, igual importante que lo sepan. Yo creo que la educación debe ser tanto de médicos como de pacientes. Sí, claro. Carlos, yo creo que, fíjate que cuando hablamos de dosificación, quiero empezar con algo muy importante y es que, bueno, recuerden que en América Latina lo que principalmente se ha aprobado es el uso de extractos, todo lo que son aceites, ¿no? Que se administran por vía oral sublingual. En el caso de Canadá, sí tenemos la posibilidad de usar la flor seca a través de productos, la flor seca inhalada a través de productos que cuentan pues con todo el respaldo sanitario y los estándares de calidad que se requieren. Lamentablemente, algunos países como en México, por ejemplo, que aún la regulación sigue en proceso, en donde pues se sigue accediendo a tratamientos que no cumplen con el respaldo sanitario y con los estándares de calidad que esto implica. Por esto es tan importante que hoy la COFEPRIS pues, nos dé un registro sanitario a alguno de estos productos a base de cannabinoides para que los médicos nos sintamos seguros a la hora de prescribir. Ahora, asumiendo que tenemos un producto que sí cumple con estos estándares de calidad y que hay un registro desde la COFEPRIS en México, asumiendo esto, vamos a tener entonces que lo ideal es que la administración se haga. Ojo, ahí les va. Nosotros en Canadá no prescribimos esto en gotas. Esto no es en gotas, lo hacemos en mililitros con una jeringa dosificadora. Son jeringas de 1 mililitro. Esto no viene con aguja ni nada, eso es un huequito como cualquier otra jeringa y se aspira el volumen que queremos darle al paciente. Es muy sencillo. Si quieren, con muchísimo gusto, yo estoy haciendo algunos talleres para médicos, talleres para la prescripción de cannabinoides, en donde van a ver lo sencillo que es a través de casos clínicos aprender esto. Pero realmente lo que me determina, acuérdense que tenemos 3 tipos de productos. Productos enriquecidos en THC o ricos en THC, productos enriquecidos en CBD o ricos en CBD y productos que tienen THC y CBD balanceado o 1 a 1. Entonces, dependiendo del síntoma que yo quiera controlar, voy a usar un producto rico en THC, rico en CBD o 1 a 1. Por ejemplo, Carlos, si tenemos un paciente con insomnio, anorexia y náusea y vómito, pues seguramente voy a escoger un producto enriquecido en THC, ¿no? Sí. Y lo que voy a hacer es que vamos a empezar con dosis de 1 a 2 miligramos de THC que se van a medir dependiendo de la concentración que me diga el productor que trae ese frasco. Digamos que trae 20 miligramos por mililitro, entonces voy a hacer el cálculo para en mililitros decirle a mi paciente cómo es que vamos a hacer la medición de la dosis. La jeringa te permite ser muy específico y muy preciso con la dosificación. El gotero es muchas veces muy inespecífico, el gotero también viene mucho de los mercados ilegales en Estados Unidos, que ha hecho que eso
impacte en México y en otros países de América Latina. Entonces, ideal que los médicos podamos prescribir esto de una forma responsable y segura. Recuerden que esto no es para cualquier persona, como decíamos hace rato con Carlos, pues que hay indicaciones y contraindicaciones. Un paciente que tenga una enfermedad cardiovascular inestable, por ejemplo, no debería estar recibiendo THC. ¿Qué es una enfermedad cardiovascular inestable? Por ejemplo, un paciente con una arritmia que no esté controlada o con hipertensión arterial que no esté controlada. Una En ese caso, fibrilación auricular o no algo. vayan a dar THC, porfa, porque el THC es arritmogénico, puede Sí, alterar los niveles de la presión arterial. Si el paciente se había infartado hace poco, pues se le reinfarta por una hipotensión ortostática. Entonces, mucho ojo a quién le dan cannabinoides. Y ojo, porque esto seguramente quien vende estos productos en redes sociales, en Facebook, por WhatsApp, etcétera, en el metro, pues no sabe esto. Y por eso es que es tan importante que los médicos tomemos las riendas de la prescripción de cannabinoides y podamos hablar abiertamente con nuestros pacientes acerca de este tema. Porque los pacientes hoy son los que están llegando a la consulta preguntando esto. Hoy más del 70% de los casos es el paciente el que trae el tema a la consulta. perfecto. Muy bien. ¿Te parece si pasamos a la siguiente pregunta ahora sí? Perfecto. Ahora sí, vámonos con la tercera pregunta. Perfecto. Mira, a mí este tema me encanta. Medicina basada en evidencias. Yo sé que muchas veces es un poquito complicado hablando en dolor crónico, ¿no? Porque de todas formas es muy empírico. Cuando el paciente te refiere si tiene dolor o no tiene dolor, tú no tienes una forma de cuantificarlo de una forma adecuada, ¿no? Pero me gustaría que me platicaras un poquito de tu experiencia en medicina basada en evidencias, cómo has tratado a los pacientes con dolor crónico, qué respuesta tienes, si tienes así como algún poquito de estadística, etcétera. Bueno, entonces sí, claro, claro que sí. El tema de investigación, pues es algo que me apasiona. Tuve la oportunidad de hacer un postdoctoral research fellow, estudios postdoctorales en investigación en cannabis medicinal y cuidados de soporte en cáncer en el Departamento de Oncología de la Universidad de McGill. Ahí empecé hace ya varios años el desarrollo de investigación, sobre todo dedicado al manejo del dolor crónico y los pacientes con cáncer. A ver, les cuento que hacer investigación en cannabis medicinal no es fácil, es muy complejo, es costoso además, y básicamente, ¿por qué es tan complejo? Para quienes no sepan de qué estoy hablando cuando hablo de los estudios clínicos, me estoy refiriendo a, acuérdense que tenemos diferentes niveles de evidencia científica, entonces empezamos con las cosas más sencillas que son los estudios observacionales, en donde yo simplemente observo qué le pasa a un paciente cuando yo le doy un tratamiento, en este caso cannabinoides, y ya luego empezamos a estudios ya experimentales, en donde yo empiezo, por ejemplo, con estos típicos estudios aleatorizados, doble ciego, o sea, que yo no sé qué le estoy dando a mi paciente, ni el paciente tampoco sabe qué está recibiendo. Luego pasamos a estudios un poco más elaborados, donde ya son las revisiones sistemáticas de la literatura y metaanálisis. Ya esos son los niveles más altos de evidencia científica. Siempre que ustedes ven y que decimos es que no hay evidencia suficiente, es porque nos estamos basando en lo que dicen las revisiones sistemáticas de la literatura y metaanálisis, ¿no? Ujú. Y resulta que hoy por hoy hacer investigación en cannabis, digamos que yo quiero hacer un estudio con THC para dolor, vamos a ver. Y entonces yo le digo pues resulta que Carlos, tú estás en el grupo placebo, ¿no? Tenemos un grupo control que recibe THC y a Carlos le tocó el placebo. Pero si Carlos ya había consumido THC, pues se va a dar cuenta que está en el grupo placebo, porque pues va a decir, pues, obviamente no me están dando THC, estoy en el grupo. ¿Qué validez tiene entonces esta investigación? ¿No? Entonces ahí Ya. se vuelve bien complejo. Si ustedes se van a ver la literatura médica para el manejo del dolor crónico específicamente con cannabinoides, como decíamos hace rato, es el THC inhalado, el que más se ha estudiado, pero si ustedes se van a ver las revisiones sistemáticas, las conclusiones son súper eh, o sea, son conflicting, o sea, una dice una Sí. cosa, otra dice otra cosa, son divergentes estas conclusiones. Y hay desde conclusiones que dicen, sí, el cannabis sirve en dolor crónico, hasta conclusiones que dicen, no, es poco probable que sirva. Tanto así que hace una semana o menos, la IASP, que es la International Association for the Study of Pain, seguramente ustedes vieron en las noticias, esto salió creo que el 18 de marzo, la noticia, boom, diciendo que la IASP dice que el cannabis no sirve para el manejo del dolor crónico y todos nos quedamos como, ¿cómo? La IASP está diciendo esto. Sí, es que dice que la evidencia no es suficiente.
Ojo, y esto siempre se los digo, el hecho de que no haya evidencia suficiente no quiere decir que el cannabis no sirva. Lo que Sí, quiere decir es que debemos seguir construyendo esta evidencia a través del desarrollo de investigación clínica. No es fácil, no es fácil. Es o sea, caro, es muy caro. sí, Y por eso hoy está tan de moda este tema que ustedes ven ahí en pantalla, que es el real world evidence o evidencia de la vida real. ¿Qué es el real world evidence? Para quienes no sepan de qué estoy hablando, se refiere a que yo quiero ver de la forma más real posible qué es lo que pasa con un paciente que está consumiendo cannabinoides, ¿sí? Y entonces lo que hacemos, estos son estudios observacionales, yo no estoy haciendo nada experimental, estoy observando qué ocurre cuando a un grupo de pacientes les doy cannabinoides para el control de X síntoma. Entonces, nosotros estamos haciendo en Canadá mucho de esto, del real world evidence. Estamos por publicar ya casi un artículo que espero pronto ya ustedes lo puedan tener en sus manos, que habla sobre real world evidence específicamente en pacientes con dolor crónico. Lo que hemos visto en estos estudios o en lo que hemos visto en nuestros pacientes, en nuestra cohorte de pacientes, es que en su mayoría son mujeres las que están consumiendo hoy cannabinoides, para que sepan. ¿Por qué mujeres? Porque las mujeres son las que más sufren de dolor crónico. ¿Sabían eso? Hoy 1 de cada 10 adultos es diagnosticado con dolor crónico en el mundo. Es un problema gravísimo de salud pública a nivel mundial. Estamos hablando de una prevalencia de alrededor del 30% y en su mayoría son mujeres las que sufrimos de dolor crónico. Y las mayores de 60 años las que más sufrimos de dolor crónico. Entonces, por eso son las que más consumen hoy cannabinoides, porque el principal motivo para consumir cannabinoides es el dolor crónico. Entonces, eso es lo que estamos encontrando desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de qué producto es el que más estamos usando para el manejo del dolor crónico. El que más estamos usando es la combinación de THC con CBD en una relación 1 a 1, en una proporción 1 a 1, es la que más nos está funcionando en nuestra población. Y ojo, porque muchas veces vemos, y aquí es por eso es tan importante el real world evidence. Les voy a poner un ejemplo, Carlos. No sé, seguramente tú has leído que los pacientes con ansiedad, por ejemplo, el CBD es el que más funciona, ¿no? Y entonces sí, resulta que si nos vamos a los estudios clínicos que se han hecho para ansiedad con CBD, sobre todo han sido en pacientes con trastornos de ansiedad social, ¿no? Estos que les da ataque de pánico salir a hablar en público. Entonces les dan CBD y ven qué pasa con el efecto del CBD para el control de la ansiedad, por ejemplo. Y resulta que las dosis que han dado de CBD en estos estudios llegan a ser hasta de 300, 600 y 900 miligramos, ¿no? De CBD. Y uno dice, wow, qué dosis tan altas, ¿no? De CBD. Si yo les digo que yo empiezo con 2.5 miligramos a 5 miligramos de CBD y llegan hasta 900, wow. Eso es en el contexto de un estudio clínico. En la vida real, en el real world evidence, yo les contara que la mayoría de pacientes con 10 a 15 miligramos ya se están controlando, inclusive con 5 miligramos ya se están controlando para el tema de ansiedad, para el efecto ansiolítico. Entonces, pero ¿qué es esta cuestión? Que ¿por qué en los estudios clínicos llegan hasta 900 y en la vida real estamos usando 10, 15 miligramos? Entonces, por eso es tan importante poder realizar esta real world evidence o evidencia de la vida real, y eso también lo estamos viendo en el tema del dolor crónico, en donde las dosis de THC no llegan a ser ni por encima de 10 miligramos. O sea, 10, 12 miligramos ya es una dosis sumamente elevada de THC. Y de CBD también, no llegamos a más de 20 miligramos de CBD en estos pacientes, en esta cohorte que hemos estado estudiando para el manejo del dolor crónico. Entonces, espero haber respondido a esta pregunta que me hacía sobre investigación. Claro, vamos a ir encontrando cosas nuevas con el Real World Evidence y ojo, el Real World Evidence no reemplaza a los ensayos clínicos controlados, los sí. complementa, ¿no? Para que tampoco vayan a decir, ahora ya no hay que hacer los otros estudios. No, sí hay que hacerlos. Simplemente Exactamente. estos complementan, Más que ¿no? nada es eso, es hacer esa distinción, ¿no? Simplemente real world evidence viene siendo hasta cierto punto empírico, ¿no? Y tenemos que de todas formas respaldarnos con los estudios, este, sí, Claro, con un setting un poquito más adecuado, pues. estos estudios de lo que te hablan es de efectividad y de seguridad. Los Perfecto, otros estudios te hablan es de eficacia, que es sí, diferente. muy bien. Entonces, creo que sí, efectivamente hay que complementar unos con otros. Estos no están reemplazando a los otros. Sí vamos a estar desarrollando más estudios clínicos. Acuérdense que en México, según el reglamento que salió emitido el 12 de enero del 2021,
en materia de cannabis medicinal en México, se establece que para que exista un registro sanitario, pues se requiere investigación, de estudios clínicos. Entonces, sí se requiere desarrollar investigación y es la invitación que le hago a todos los que están hoy aquí conectados a que se animen a hacer investigación, no solamente clínica, desde el cultivo, desde el desarrollo de productos, desde las nuevas tecnologías, porque creo que aquí nos tenemos que complementar todos. Esto no es un trabajo solamente de los que cultivan o de los médicos o de los... no, esto es de toda la industria que debemos trabajar de una forma cohesionada y alineada para lograr que los pacientes mexicanos, en el caso de México y en el caso de América Latina, finalmente puedan acceder a estos tratamientos de una forma responsable y de una forma segura, con productos que sí cumplan con los estándares de calidad que se requieren. Me encanta la forma en la que lo pones. Se me hace que pudimos haber terminado esta conversación ahorita y hubiera sido perfecto, pero hay que seguir con Hay unas preguntitas preguntas. más, ¿te parece? Sí, pero tienes muchísima razón. O sea, la idea es que es una industria tan grande que es absurdo pensar que nada más es una tarea que independientemente forma parte del sistema médico, del sistema de salud o independientemente de la industria. O sea, va a ser una labor titánica que entre todas las secciones de la industria vamos a tener que llevar a cabo para poder, ahora sí que descubrir todos los secretos que nos ofrece esta planta, ¿no? Sí, yo creo que hoy hablar del uso de cannabinoides realmente no es tan sencillo y hay quienes lo quieren ver como simplificar a un punto de no, pues es solamente tómate estas gotas, ya les decía, esto no es en gotas para empezar, tómate estas gotas y entonces ya con eso, no, o sea, sí tenemos que hacer una evaluación de nuestro paciente, ver desde cuáles son sus antecedentes. Yo siempre les hablo de los 5 pasos para la prescripción de cannabinoides. Yo tengo 5 pasos que he diseñado, que los vemos en el taller, cuando si quieren de verdad, estaré encantada de que estén en mi taller. En este taller, con 5 pasos, ustedes van a poder hacer una prescripción responsable y segura de sus pacientes, sin poner en riesgo realmente a un paciente que, por ejemplo, ya de por sí está padeciendo una enfermedad, ya de por sí está sufriendo con una patología. ¿Por qué le vamos a sumar una problemática con un tratamiento que puede estar contaminado con hongos, bacterias, con un producto que puede tener pesticidas, metales pesados, etcétera? Sí tenemos que garantizar la seguridad ante todo. Bueno, mira, venían estas preguntitas, pero estas ya más que las contestaste. Si los Efectos cannabinoides tienen adversos. algunos efectos adversos, hay muchos efectos adversos. Yo sé que mencionaste algunos, sobre todo pacientes que tienen compromiso cardiovascular, Pues esos son específicamente más algunas. bien, claro, esos son más bien contraindicaciones. Yo diría que efectos Sí, adversos, sí hoy, a ver, y eso es muy importante, y gracias por esa pregunta, Carlos, porque los efectos, siempre pensamos que, ay, como es una planta, esto es natural, que muchos pacientes me dicen eso, ¿no? Doctora, esto es una planta, es natural, no va a producir ningún efecto. Por favor, ya estoy cansada de tanto químico, cancéleme lo otro que me estoy tomando y deme solo cannabis. Resulta que los cannabinoides, como tú lo sabes, Carlos, sí producen efectos secundarios, pero esto va a ser dependiente de la dosis. A mayor dosis, pues mayor riesgo de desarrollar efectos secundarios. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los 3 efectos secundarios más frecuentes? ¿Saben cuáles son? Si saben, escríbanos ahí en el chat. Los 3 efectos secundarios más frecuentes producidos por los cannabinoides, tanto THC como CBD, ambos van a producir: 1, somnolencia; 2, mareo; y 3, boca seca. ¿Se les van a quejar los pacientes de boca seca? Sí, súper frecuente. Liz, gracias por participar. La diarrea es uno de los efectos que más se ha visto, sobre todo relacionado con el CBD. El CBD, sobre todo en casos de dosis muy elevadas, como en los estudios que se hicieron con Epidiolex. Recuerdan que el Epidiolex, este sí. extracto natural de CBD purificado al 98% que se aprobó en los Estados Unidos por la FDA para epilepsias refractarias. En esos casos llegaron a unas dosis sumamente elevadas, porque en epilepsia las dosis se calculan en miligramos por kilogramo de peso, y ahí sí hubo casos de diarrea. En el caso frecuente, THC y CBD en la vida diaria, mareo, somnolencia y boca seca. Pero espérenlo, díganselo a sus pacientes, les va a dar esto. ¿Qué pasa? Que estos efectos van desapareciendo a medida que vamos avanzando en el tratamiento, porque el cuerpo empieza como a asimilar el tratamiento, eso le llamamos, empezamos a desarrollar tolerancia, ¿no? Ahora, el THC es el que obviamente a mayor dosis nos va a producir más efectos, ¿no? Por ejemplo, podemos tener taquicardia, podemos tener hipotensión ortostática, podemos tener algunos casos ansiedad, y ya en casos pues ya que son sumamente
exóticos, pues veríamos el tema de psicosis, el tema de sentirse high, eso yo no lo busco en un paciente. Ya el sentirse high, eso es para fines no medicinales. Como son tan bajas las dosis, Carlos, con las que estamos empezando, pues realmente llegar a ver esto es algo anormal y se consideraría un efecto adverso y de inmediato o nos regresamos en la dosis o inclusive llegaríamos a suspender el tratamiento con THC. Ojo, el THC no se suspende abruptamente, nunca vayan a suspender THC abruptamente porque pueden tener síndromes de abstinencia como nos ocurre con los opioides, por ejemplo. Y en el caso del CBD, hay quienes dicen, pues es que el CBD es el de moda, no pasa nada, no va a producir efectos. Claro que sí produce efectos secundarios el CBD, ya Liz, tú lo decías ahí en el chat. El CBD se ha mostrado, sobre todo, aparte del mareo, la somnolencia y la boca seca, nos va a producir elevación de las enzimas hepáticas, específicamente AST y ALT, sobre todo a mayor dosis. Entonces, hagan monitoreo de enzimas hepáticas, sobre todo si es un paciente con epilepsia refractaria a quien le están dando antiepilépticos como clobazam y ácido valproico, con quienes hemos visto que hay interacciones farmacológicas, ¿no? Oye, Marifer, Ajá. te tengo que hacer un pequeño paréntesis. Me encantaría ¿Sí? platicar contigo todo el día, pero ya nos quedan nada más 10 minutos de plática. Perfecto. Entonces, Yo nos paro podemos ir cuando un me poquito más digas. rápido. Yo paro cuando me digan. No, y creo que la idea, y creo que ya lo otro ya lo conversamos, lo que Sí, sigue. ya lo platicamos. Entonces, hay que irnos un poquito más rápido con las preguntas, nada más. Ya, eso ya lo hablamos. Esto también ya lo hablamos. Ah, perfecto. Entonces, vamos más rápido de lo que creíamos. Mira, Y ya lo hablamos. también ya lo hablamos. Créeme Perfecto, que yo perfecto. venía preparada porque ya sabía que me iban a preguntar. Sí, no, pues entonces está perfecto. Pues entonces, las condiciones de las contraindicaciones, perfecto. Entonces, más Entonces, ¿sigo bien, hablando o no? más bien, sí, hay que seguir hablando, por favor. No, pues como me detuvieron en mi inspiración. No, mentiras, Carlos. Sí, sigamos hablando. No, lo que estaba Discúlpame. diciendo, para cerrar el tema de los efectos adversos, que es muy importante. Sí el THC, sí el CBD, ambos producen efectos secundarios. Como les decía, el CBD puede producir elevación de enzimas hepáticas, sobre todo cuando están con clobazam y ácido valproico. Hagan monitoreo de enzimas hepáticas. Sí. El tema de la diarrea, que también lo vamos a ver en los casos de altas dosis de CBD. Y recuerden que el CBD sí produce interacciones, es el que más interacciones farmacológicas produce, no solamente con clobazam y con ácido valproico, estamos viendo interacciones también con warfarina, que recuerdan es este importante anticoagulante, que con quién no Sí. interactúa la warfarina, ¿verdad? Y estamos empezando a ver también interacción del CBD con el tacrolimus, que sabemos es este medicamento que usamos, por ejemplo, en post-trasplantados de riñón. En el caso de otras, por ejemplo, el tema de, hay quienes me preguntan, ¿y la interacción con opioides y la interacción con benzodiazepinas y demás? Mucho de esto en la teoría es real por el metabolismo hepático que tenemos de los cannabinoides a través del citocromo P450 y las isoenzimas, Sí. CYP13A4, CYP12A9, CYP12A19, etcétera. Pero recuerden que no todo lo que está teórico en papel ocurre en la práctica. Lo que realmente es clínicamente significativo, pues son estos que les comento. Clobazam y ácido valproico definitivamente, que viene desde los estudios de Epidiolex, y warfarina, que se ha estado viendo, tanto el THC como el CBD sí pueden interactuar con la warfarina a través de este mecanismo de inhibición del CYP12C9, del citocromo P450. Entonces, Antidepresivos pues, tricíclicos. bueno, vuelvo y repito, esto es teórico. Y también Bien. hay quienes preguntan, y los inhibidores de la recaptura de serotonina, también es teórico. Hoy en la práctica lo que es clínicamente significativo son estos que les acabo de mencionar. Los demás en la teoría hace mucho sentido y pues decimos, ojo, pero Sí, realmente sí. lo que en la práctica son los que les acabo de mencionar. Perfecto. Muy bien. Pues Dice muchísimas gracias. Fernanda, ¿quieren responder preguntas o ya nos tenemos que ir? No, no nos tenemos que ir, pero más bien lo que me gustaría es, si pudieras dar un último mensaje, así un mensaje final en lo que tú llevas de tu experiencia, este, cómo ves el futuro de la medicina canábica en Latinoamérica, en el mundo en general, qué aplicaciones ves que tienen un poquito de futuro. Ok, entonces, creo que hoy por hoy es muy importante que reconozcamos cuáles son esas enfermedades en las cuales hay mayor evidencia científica. Acuérdense que son 6 las enfermedades que se han estudiado
principalmente para el uso de cannabinoides. Una, dolor crónico, específicamente neuropático, que es la que hablábamos al inicio de esta conversación. Dos, pacientes con esclerosis múltiple, específicamente en la espasticidad, esta rigidez que vemos a nivel de los músculos en estas pacientes, y digo estas porque eso es más frecuente en mujeres jóvenes en la esclerosis múltiple. Tres, en los casos de pacientes con cáncer, por ejemplo, que están en quimioterapia, el efecto para las náuseas y el vómito secundarios a la quimioterapia, recuerden, es el THC el que nos va a ayudar para las náuseas y el vómito, no el CBD, no hay evidencia de esto, es el THC el que nos ayuda para las náuseas y el vómito secundarios a la quimioterapia. 4, tenemos el caso de la anorexia, esta falta de apetito, el síndrome de anorexia caquexia, sobre todo que vemos en pacientes con VIH y cáncer. 5, trastornos psiquiátricos, como hablábamos ahorita con Carlos, el tema del trastorno de la ansiedad social, es el que más se ha estudiado, y el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Estas personas que han ido a la guerra, que los secuestraron, que tuvieron alguna situación compleja. Sí. De hecho, no sé si sepan, pero en Canadá, el gobierno canadiense cubre el tratamiento con cannabinoides a los veteranos de la guerra que tienen estrés postraumático. Ahí específicamente el THC es el que nos va a ayudar con terrores nocturnos, con el tema de sueño, y CBD nos va a ayudar principalmente al tema de la ansiedad. Y finalmente, otra enfermedad que la que ustedes van a empezar a escuchar cada vez más evidencia es el tema de la enfermedad de Parkinson, que en la enfermedad de Parkinson, no en los síntomas motores, como el temblor y las disquinesias y esto que vemos, sino en los síntomas no motores de los pacientes con Parkinson, como por ejemplo la ansiedad, la psicosis, los trastornos del sueño REM, que es este sueño anormal, con conductas anormales durante el sueño. Esto es lo que mejor estamos viendo controlado con CBD en pacientes con enfermedad de Parkinson. Entonces, pues el mensaje final, Carlos, ya para irnos sería, recuerden que el cannabis no es para cualquiera, hay indicaciones, hay contraindicaciones, debemos seguir ampliando nuestro conocimiento. Lamentablemente, como decíamos al inicio, a los médicos no nos enseñan sobre este tema del cannabis, los cannabinoides, el sistema endocannabinoide que ya hablábamos, y creo que es muy importante que como médicos podamos capacitarnos, entrenarnos para poder ofrecerle al paciente esa seguridad que se requiere y poder prescribir lo que realmente necesita el paciente. No es prescribir cannabis por decir estoy prescribiendo cannabis, sino realmente prescribir lo que el paciente necesita, y obviamente que trabajemos de forma aliada, como lo decíamos hace rato, con los demás miembros de la industria del cannabis, quienes desarrollan los productos, quienes están en la parte de cultivo, con la parte regulatoria. No somos abogados, pero debemos conocer el tema regulatorio. De hecho, esta noche, si pueden, voy a estar dando un live con uno de los abogados expertos en materia regulatoria en mi Instagram, @drmaferarboleda. Ahí voy a estar hablando del tema regulatorio. Todos tenemos que empaparnos de esto, porque como médico, si no sé hasta dónde puedo llegar, ¿qué hago, no? Entonces, pues nada, muchísimas gracias, Carlos, por esta charla que hemos tenido tan amena hoy. Espero pues no haberlos aburrido con tanta información. Es mucha información, yo sé, es una bomba de información y seguramente hay muchas preguntas por ahí. Espero haber respondido a algunas de ellas mientras iba hablando, porque sí estaba leyendo lo que decían. Si quieren saber los 5 pasos para la prescripción de cannabinoides, en mis talleres se pueden meter a mi página web www.drmaferarboleda.com y ahí pues van a encontrar... ¿Es para médicos nada más o es para todo el público en general? Tengo algunos cursos que son dirigidos a personal de salud, no solamente médicos, enfermeros, farmacéuticas, de la rama de la salud, y también podemos hacer algunos talleres para pacientes o para personal en general, porque el tema de prescripción sí va muy, muy dirigido al médico, el otro sería más como para estudiar y aprender acerca de los cannabinoides. Ese es otro tema de los mitos. María Fernanda, me dio muchísimo gusto platicar contigo, me dio mucho gusto conocerte, estoy al pendiente y lo que se te ofrezca de mí, estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Y un gusto conocerte. Pues saludos hasta Guadalajara, cuídate mucho y pues nos Igualmente. vemos muy pronto. Gracias a todos los que estuvieron aquí conectados, les mando un abrazo y gracias al Summit por haberme acogido e invitado a este gran evento. Les deseo muchos éxitos en las charlas a continuación. Adiós, muchas gracias. Chao, chao.